respaldar en 4 teorías que son fundamentales para el desarrollo de la actividad financiera de Estado. Insisto, hay autores que, como Dino Haraj, por ejemplo, como Giuliani Ponroe, como el mismo Benvenuto Grisiotti, que muchas veces establecen que son 3 precisamente las teorías que sostienen al derecho financiero. Sin embargo, a criterio de este servidor y esta clase, deben de ser 4 teorías fundamentales. La teoría sociológica, la teoría económica, la teoría, en este caso, jurídica y la teoría política. Mencionábamos el último día de clases cómo, dicho sea de paso, pues estas teorías en algún momento le contribuyen con una serie de elementos a el derecho financiero en sí. Y desde ahí que la sociología como ciencia básicamente nos permite en algún momento, mencionaba, poder determinar esa influencia que tiene la sociedad con aquello del bienestar o malestar de los distintos componentes sociales o grupos sociales y desde ahí que se sustente la finalidad del Estado para efectos de la satisfacción de los grupos humanos. Mencioné que dentro de este tipo de actividades se tiene que ver con ese bienestar o malestar que pueda tener la clase social y desde ahí, cómo se puede enfocar en protesta o sencillamente en una pasividad de ese quehacer del Estado como tal. Mencionamos una segunda teoría que tiene que ver con el ámbito económico. Mencioné que dentro de esta teoría económica, dicho sea de paso, bueno, tal vez no utilicé el término de utilidad relativa, ¿ya? O bien para algunos economistas es la utilidad marginal, pues sencillamente mencionaba que es como poder observar un huevo. De la mitad del huevo hacia abajo vamos a encontrar esa base económica. Y esa base económica nos va a permitir en algún momento que interactúen base social, es decir, trabajadores o fuerza de trabajo y dueños de medios de producción. Los dueños de los medios de producción, en última instancia, entran a constituirse en aquellos propietarios de los recursos naturales, el capital, y por supuesto, con ese capital, adquieren el alquiler de la fuerza de trabajo. Y desde ahí, ellos pasan a invertir en un proceso de acción con destino de consumo para la colectividad, dueños de medios de producción y fuerza de trabajo, les permite en algún momento constituir esa base económica. Y esa base económica siempre va a intentar buscar valores agregados. Y esos valores agregados se convierten en utilidad de aquellos dueños de esa producción. Incluso dueños del alquiler de la fuerza de trabajo de un grupo de trabajadores que no poseen ni recursos naturales ni capital. Solo venden su esfuerzo físico, su actividad laboral. Ese beneficio, ese excedente genera tributos. La fuerza de trabajo, igual, como es un valor agregado, el que el trabajador va a obtener a su patrimonio, a sus ingresos, desde ahí depende también del pago en algunos parámetros de un impuesto sobre la renta. Y desde ahí que esa base económica entonces aporten recursos, ¿ya?, ese otro componente de la mitad del huevo hacia arriba y que llega a considerarse como la superestructura. ¿Ya? Hay quienes le denominan superestructura.
Para términos de clase no importa si es superestructura o si fuese supraestructura. Ahí vamos a encontrar instituciones, mencioné, como el CACIF, como los sindicatos, como los partidos políticos, como la iglesia y, por supuesto, el Estado, a través de aquellos que hacen gobierno. Esta super o supraestructura no produce, pero sí extrae recursos de la base económica. Y desde ahí mencioné entonces que se debe de entrar a considerar en algún momento que los sindicatos subsisten de las cuotas de sus agremiados, que el CACIF, esa coordinadora de asociaciones comerciales, industriales, agrícolas y financieras, subsiste precisamente de las cuotas de sus asociados, que los partidos políticos en algún momento subsisten del famoso pago que se hace por cada uno de los votos y que el Estado debe trasladarles en función de la ley. Aquellos famosos $2 que en última instancia se han venido reclamando. Y por otro lado, encontramos también a lo que pues puede considerarse como la iglesia. La iglesia tampoco produce, pero sí genera carga ideológica hacia la sociedad y hacia los que serían los trabajadores y, por supuesto, también a los dueños de los medios de producción. Y por último, tenemos al Estado, que tampoco produce, pero que en última instancia mencionaba, extrae recursos. Y es ahí donde se da aquella utilidad relativa o marginal en donde ese monto entra a redistribuirse. Y dejémoslo entre comillas. La doctrina así lo establece. Debe redistribuirse e invertirse dentro de la sociedad para darle cumplimiento a esos dos primeros artículos, precisamente de nuestra Constitución Política de la República. El artículo primero, que tiene que ver con ese bien común, y el artículo segundo, que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona. Por separado, entonces, esa doctrina económica es la que nos permite, entonces, establecer la redistribución en salud, en educación, en seguridad, en una serie de programas que dependerán de quién haga gobierno, para efectos de la inversión de ese porcentaje constituido como utilidad relativa o marginal. Por otro lado, encontramos la teoría de la legalidad. Dicha teoría, en última instancia, es la que permite que todo aquel recaudo, todo ingreso que obtenga el Estado debe estar basado en ley. Si ese ingreso es por carga tributaria, debe de tener una ley. Si ese ingreso es por empréstitos o por préstamos, debe de contar con una ley. De ahí que exista la aprobación del Congreso para efectos del endeudamiento del Estado. Y de igual forma, ya, también debe de existir ley para poder enajenar aquellos activos del Estado y que en algún momento demanden precisamente la venta o adjudicación para efectos de mantener una ley como tal. Existe ley para eso también. Y es ahí donde la teoría jurídica enmarca precisamente la necesidad de ley para efectos de recaudo y para efectos del gasto público. Hay ley de contrataciones de Estado, pero también hay ley de presupuesto como tal, para efectos de que esa planificación pueda, atendiendo a un esquema, entiéndase, de ejecución programática, se pueda venir y materializar. Y por último, tenemos también esta teoría que tiene que ver con el aspecto político. Mencionaba el jueves pasado que eso tiene mucho que ver con aquellos aspectos relacionados, ¿ya?, a los programas de gobierno, al plan de trabajo.
¿ya? Y desde ahí podemos encontrar planes con rostro social o bien planes con rostro netamente capitalistas. Todo aquel que hace gobierno y que en algún momento, pues, enfoca todo un presupuesto para infraestructura, pues está tratando de buscar que los empresarios, que la clase pudiente pueda tener todas las facilidades para efectos de desarrollar sus actividades. Y aquellos gobiernos que enfoquen sus proyectos o planes de trabajo en una función netamente social, pues serán aquellos que enfoquen sus recursos más para la clase desposeída o trabajadora de este país. Es así como en última instancia se desarrolla este tipo de teorías que ayudan al derecho financiero. Bueno, eso fue lo que abordamos en última instancia el jueves pasado. Yo les agradecería si hay alguna observación, ya, por favor, que se pronuncien, y si no, pues yo automáticamente entraría a analizar las fases de la actividad financiera del Estado. Pregunto, ¿alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Buenas noches, licenciado. Únicamente una pregunta. ¿Cuál es el nombre de la tercera teoría? No la logré copiar, por favor. Gracias. Bueno, les soy honesto, en el orden específico recuerdo haber abordado la teoría sociológica, una segunda teoría que tiene que ver con la teoría económica, una tercera que tiene que ver con la teoría jurídica o legal, y la cuarta teoría que tiene que ver con el ámbito político. ¿Alguien Muchas más? gracias. Bueno, licenciada Monroy. ¿Alguien más, señores? Bueno, si no hay aporte o algo, tenemos que entrar a analizar las fases de la actividad financiera de Estado. Las vamos a mencionar, vamos a con algunas generalidades, pero ojo, cada una conlleva un desarrollo que nos lleva a una serie, óigase bien, de componentes, ¿ya? Que integran el desarrollo de cada uno de esos ejes o cada una de las fases, si ustedes quieren llamarle así. Fases o ejes, para mí es exactamente, para efectos del curso, pasan a constituirse como algo muy similar. Esa fase o eje que tiene que ver con la recaudación y la obtención de los recursos. Bueno, el Estado. En última instancia, mencionaba que el Estado, en última instancia, para poder recaudar o poder obtener sus recursos, debe en algún momento de utilizar algunas fuentes para efectos de la obtención de esos recursos. Y esas fuentes puede ser la explotación de su propio patrimonio, una imposición de tributos o bien a través de aquel famoso crédito público que puede ser interno o externo como tal. Por otro lado, vamos a encontrar la gestión de la administración de los recursos. Y esa gestión es precisamente aquello que va en función o en efecto de poder gestionar, ¿ya? El poder tramitar o diligenciar una serie de hechos que le permitan, en este caso, al Estado, a través precisamente de una serie de actividades, ¿ya? Para la obtención de esos créditos, ¿ya? Para la obtención de ese crédito interno y externo. Y desde ahí hay que evaluar funciones como lo que en última instancia pueda desarrollar la Secretaría de Planificación, por ejemplo, o el mismo Ministerio de Finanzas a través de sus distintas direcciones, o en última instancia el mismo Banco de Guatemala, a través precisamente de la administración de una serie de recursos. Es así como
se puede venir y gestionar esa recaudación, ¿ya? Pero esa recaudación entonces tiene 3 subetapas, mencioné. Una carga impositiva, que el Estado explote sus propios recursos o que sencillamente existe endeudamiento o empréstitos del Estado. Y ahí hay una serie de instituciones que tendrán un funcionamiento básico para poder materializar dichas actividades. El segundo eje de la actividad financiera de Estado, que es aparte de la recaudación, tiene que ver con la planificación o el gasto. Y ahí vamos a desarrollar todo aquello que en última instancia nos permite presentar un proyecto, incluso un anteproyecto, un proyecto y la aprobación de un proyecto de presupuesto. El mecanismo, el teje y maneje desde el anteproyecto hasta la liquidación del presupuesto. Y lo vamos a desarrollar en su momento. Ese sería el segundo gran eje. Y el tercer gran eje o fase de la actividad financiera tiene que ver con el gasto público. El gasto público, dicho sea de paso, aquellas erogaciones que el Estado realice en un momento determinado, ¿ya? Tienen, por lo tanto, que estar establecidas dentro de esa planificación, dentro de ese presupuesto. Y desde ahí, entonces, que el gasto, para efectos del desarrollo, tiene que tener también una serie de principios, ¿verdad? O normas institucionales. Se tiene que evaluar si se adquieren o no en algún momento para efectos del gasto los recursos. Se le debe en algún momento que venir y establecer aquellos principios, en este caso para poder ejecutar el gasto que vaya en función de esa actividad financiera de Estado. Y esa función, en última instancia, debe de ir enfocada para el solo hecho de que los recursos que se vayan a trasladar dentro de ese gasto como tal, pues puedan venir y establecerse bajo una clasificación que pueda tener el presupuesto en última instancia. Siendo así, tenemos 3 grandes ejes entonces, ya, entiéndase, de la actividad financiera de Estado, la recaudación, la planificación o presupuesto y el gasto público. Recuérdense que el gasto constitucionalmente tiene segmentos para poderse ejecutar. Y cuando digo segmentos, hay presupuestos que por mandato constitucional el 90% deben de ir con una fuente de inversión como tal y un 10% para funcionamiento. Yo no sé si tuvieron ustedes la curiosidad o vieron la prensa libre el día de hoy, y solo ahí se puede establecer que bajo aquellos contratos 029 ha existido más de 1.600 millones de quetzales invertidos en asesoría. ¿Qué nos demuestra esto? Que hemos básicamente, si lo queremos ver desapasionadamente, si no lo queremos ver como parte de un pago hacia amigos o aquellos que en algún momento hayan, pues, financiado una campaña, sencillamente tenemos que verlo como un grupo de personas ineptas que hemos en algún momento elegido para efectos que desarrollen su actividad y no tienen la capacidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se tienen que rodear de gran cantidad de asesores para efectos de poder desarrollar. ¿Ya? Estamos hablando de más de 1.600 millones de quetzales. Ya solo ahí podríamos visualizar cuántas escuelas no podríamos construir con ese tipo de inversión. En este caso ni siquiera es inversión, de gasto público como tal, porque no es el pago de esos asesores 029 bajo una manera exagerada, no es en realidad una inversión. Penosamente es un gasto.
No hay recuperación, en pocas palabras, de ese tipo de gasto como tal. Mientras que invertir en educación, invertir en salud, sí podríamos tener básicamente un reintegro a largo plazo dentro de lo que es la clase social. Y eso es lo aplaudible, penosamente, y perdonen que mencione esta isla, que a juicio de muchos no les parece, que a juicio de muchos creen que los $25 que pueda ganar un médico, pues no es un salario, ¿ya? No es un sueldo como tal, ¿ya? Pero ellos tendrán sus razones del por qué. Y muchas veces se nos dice el monto de pago, pero no se dice el monto de los grandes beneficios que hay en inversión social en esa isla del Caribe, que es la única que se le ha opuesto a las políticas de un capitalismo agresivo, como lo es el de Estados Unidos, y que ha subsistido bajo un embargo de más de 50 años. Se pueden imaginar, si no tuviera embargo y tuvieran todas las materias primas y la maquinaria y los vehículos necesarios bajo esa prohibición de poder negociar con ellos, sería una gran potencia como tal. Tampoco estoy diciendo que sea lo máximo que en algún momento pues pueda venir y establecerse, que es un proceso económico, si ustedes quieren verlo así, ya, pero que pues no, a juicio de muchos no llena, pero a juicio de evaluación, de inversión en fuerza de trabajo, mis respetos como tal. Bueno, estas son las tres grandes actividades que en última instancia son parte de la actividad financiera de Estado. Repito, la recaudación, la planificación y por otro lado, ¿ya?, la erogación del gasto público. Ahora bien, cuando comúnmente y vamos a tener que desarrollar cada una de estas actividades como tal, ¿ya? Ejemplo, si en algún momento estamos pretendiendo evaluar la recaudación o la forma en que el Estado pueda venir y obtener los recursos necesarios para darle cumplimiento a su actividad financiera de Estado, tenemos que analizar cada una de las fases de manera individual. Y vamos a grandes rasgos a profundizar en la primera fase, que tiene que ver con la recaudación, precisamente, o la obtención de los recursos como tal. Y de ahí podemos establecer que tradicionalmente el Estado obtiene recursos por tres grandes fuentes. Y esas tres grandes fuentes que el Estado en algún momento, pues, pueda venir y utilizar, está la explotación de su propio patrimonio. La obtención de esa recaudación a través de lo que es la explotación de los propios recursos o el propio patrimonio del Estado es aquella que va a realizar y por la cual va a cobrar rentas públicas. Desde ahí podemos venir y reconocer que el Estado, en algún momento, para poder funcionar y para poder cumplir con esos fines, entonces trasladará la explotación de sus recursos. Uno de los recursos fundamentales pasa a ser todos los bienes del Estado. Valdría la pena, si alguien me apoya con una constitución política, por favor, si mal no recuerdo, estamos ahí en el 121 de nuestra constitución política, por favor, alguien por ahí que me haga la campaña. Bienes del Estado. Son bienes del Estado A, los de dominio público; B, las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República,
las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley, y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley. C. Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas. D. La zona marítima terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. E. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. F. Los monumentos y las reliquias arqueológicas. G. Los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privado que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas. Y H. Las frecuencias radioeléctricas. Muchas gracias por ahí, licenciada Rubayos. Bueno, ya solo ahí, escuchando cuáles son los bienes del Estado, analizando qué bienes pueden explotarse, con el hecho de que se establezca que tanto el suelo como subsuelo pasan a ser bienes del Estado, cualquier yacimiento, óigase bien, cualquier explotación minera, cualquier yacimiento de petróleo, llegan a constituirse en bienes de dominio público, en bienes del Estado como tal. Pero al mismo tiempo debemos de tomar en consideración entonces, ¿ya? Que si este patrimonio de Estado, ¿ya? En última instancia, suelo, subsuelo, tributos, tanto, óigase bien, cuando se establece, ¿va? Los ingresos, por un lado, ¿va? Los ingresos fiscales y municipales, ya desde ahí está estableciendo que todo aquello que se adquiera por naturaleza como consecuencia de una serie de productos, ¿ya? Al final pasan a ser bienes del Estado. Los ingresos municipales pasan a ser bienes del Estado. Lo que hay que tomar en consideración, y eso lo vamos a interpretar cuando analicemos el presupuesto, es que esos bienes municipales del Estado en algún momento, aquí viene lo interesante, ¿va? Pueden constituirse como parte de aquellos ingresos propios, ¿ya? De aquella fuente de ingresos propios, lo cual le va a permitir al municipio, ¿ya? Que se pueda en algún momento venir y establecer que pasan a ser ingresos propios. Y cuando se hace alusión a esas frecuencias electroatmosféricas, y dejé de lado, por ejemplo, el tema de los monumentos, porque los monumentos, si bien es cierto, son propiedad del Estado. Ese artículo 121 de la Constitución Política, entonces, nos entra a delimitar una serie de recursos que el Estado puede explotar, ¿ya? Y si en algún momento los puede explotar, los ingresos que pueda venir y obtener le son de su propiedad. Las frecuencias radioatmosféricas o electroatmosféricas tienen que ver como que se tratara de un metro expuesto de una manera horizontal. Cada uno de los milímetros pasa a constituirse en una frecuencia electroatmosférica que pueden ser explotados por canales de televisión, ya sean públicos o privados, radioemisoras con frecuencia de banda comercial pública o privada, la frecuencia aérea, la frecuencia marítima, la frecuencia de 2 metros, que es la que comúnmente se utiliza para efectos de algunos procesos de comunicación. Pero también está todo ese tipo de frecuencias adjudicadas con rangos a la telefonía, ¿ya?
a la transmisión del Internet como tal. Y desde ahí que se utilice o una banda mucho más ancha o más angosta, y dependiendo de la anchura de la banda, así es la velocidad que se pueda tener para el uso de este tipo de tecnología como tal. Les cuento, actualmente Guatemala casi cuenta en algunos casos con tecnología 4G, y a nivel de globo terráqueo ya se están disputando la frecuencia 5G. Y esa frecuencia 5G es el uso de algunos satélites que le permiten, en este caso, a aquellas empresas o compañías privadas a poder explotar de una manera mucho más rápida ese proceso precisamente de transferencia de información. Bueno, esta es una de las facilidades a través de la explotación de su propio patrimonio. Vamos a ver más adelante cómo también existe la imposición de tributos. ¿Ya? También vamos a ver no solo, ojo, aquí estamos analizando la recaudación, y luego nos vamos a trasladar doctrinariamente a una estructura, óigase bien, de recaudación de ingresos tributarios, no tributarios y de capital. Entonces, aquí empieza cada uno de los ejes a analizarse de una forma profunda o analítica dentro de ese eje o esa fase de la actividad financiera del Estado llamada, oígase bien, recaudación o ingresos que adquiere el Estado. Me detengo, no los quiero confundir, me detengo. Tenemos claro cómo esta primera fase, que tiene que ver con la recaudación, cuando yo menciono ingresos, me refiero a la forma de obtener por parte del Estado su dinero como tal, o los recursos. ¿No los confundo ahí? No, licenciado. No, licenciado. Bueno, si no los confundo, entonces tenemos cómo el Estado en su momento, óigase bien, va a explotar esos recursos. Esa es una de las formas. La explotación de sus propios le permite al Estado poder obtener ingresos como tal. Luego vamos a ver qué tipo de ingresos. Otra de las formas sobre las cuales el Estado puede obtener es cuando el Estado decide trasladar carga impositiva. Yo recuerdo que la semana pasada, el día jueves, platicábamos acerca de una de las formas sobre las cuales el Estado adquiere rentas, adquiere ingresos, y me refiero al ámbito precisamente de los impuestos como tal. Y desde ahí mencionaba que el artículo 135 es fundamental como tal. Al licenciado Mota, ayúdeme, 135 de su Constitución Política. Muy buenas noches, licenciado, con mucho gusto. 135. Deberes y derechos cívicos. Muy bien, son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Hágame un favor, solo el inciso D de dedo. Muy bien, contribuir a los gastos públicos en forma prescrita por la ley. Bueno, muchas gracias, licenciado Mota. Vean, pues, tan fácil. Hay obligaciones y deberes cívicos. Y aparte de una serie de deberes, también está el contribuir al sostenimiento del gasto público en la forma prescrita dentro de la ley. Y una de las formas prescritas dentro de la ley es poder interpretar cómo nuestra Constitución nos ha dejado principios básicos, como por ejemplo el principio de legalidad o un principio de capacidad de pago, y para ello es importante poder respaldarse en la misma Constitución como tal. A ver, licenciada, Monroy Álvarez, ayúdeme. 229 de su Constitución.
Con mucho gusto, le doy un momento. Ahí vamos a encontrar el principio de legalidad. Entonces, sobre esa base, a ver, licenciada, ayúdenos. 229, me dijo. Así es. Aporte financiero del gobierno central a los departamentos. No, 229. De la Constitución. Perdón, 239, discúlpeme. Mm, Resabios de COVID. No se preocupen, me pasan también. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. A. Hecho generador de la relación tributaria. B. Las exenciones. C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D. La base imponible y el tipo impositivo. E. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y F. Las infracciones y sanciones tributarias. Vaya así. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales recaudadoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos y que faciliten su recaudación. Muchas gracias. Bueno, si nos damos cuenta, básicamente cuando se establece que es nulo ipso iure, tenemos que es nulo de pleno derecho. Todo aquello que contravenga este tipo de principio de legalidad. ¿Qué implica? Que un impuesto directo, un impuesto indirecto, una contribución especial, una tasa, un arbitrio, debe de estar decretado por el organismo legislativo de este país. En caso contrario, ¿ya?, vulnera ese principio de garantía de capacidad, en este caso de legalidad. Y ese principio de legalidad entonces nos lleva a que ese hecho generador, ese tipo de base imponible, ese sujeto pasivo que pasa a ser en última instancia el obligado al pago del tributo, cualquier ciudadano como tal, persona natural o jurídica, pues debe en algún momento de establecer su pago en función de una ley. Y aquí viene, y aquella teoría legal que mencioné de la actividad financiera de Estado claramente nos lleva a que debe de existir, ¿ya?, una norma jurídica para efectos de el pago de un impuesto. Ya desde ahí entonces el Estado, ¿ya?, el municipio, las instituciones que cobren en nombre del Estado, como la del decreto 1-98, que es la ley orgánica de la supervisión, de la superintendencia, de administración tributaria, ya desde ahí entramos precisamente a analizar que tienen que tener ley para cobrar un tributo común. Si ese principio del 135 literal D nos lleva a que tenemos que contribuir al sostenimiento del gasto público en esa forma prescrita dentro de la ley, entonces esto nos lleva a ese 239 de la Constitución y es principio básicamente de legalidad. También vamos a encontrar ese principio de capacidad de pago. Y le voy a agradecer por ahí, tal vez la licenciada Juárez Cuellar me ayuda con el 243 de la Constitución Política. Por favor. Muy bien, licenciado. Artículo 243. Principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo.
Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado 2 veces o más por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos varios elementos, ¿ya? Y una de las situaciones es de que ningún hecho debe de ser básicamente enmarcado en una doble imposición. Ahora, aquí la pregunta es, hay leyes que muchas veces han sido editadas, hay leyes que en algún momento tienen ese tipo precisamente de doble sanción, ¿ya? Y cuando digo doble sanción me refiero a esa doble imposición. Le afecta a una misma actividad, a un mismo sujeto pasivo por un mismo evento, ¿ya? Y una de ellas es, hace un par de buenos años se pagaba el impuesto, por ejemplo, de distribución de petróleos en la factura que consumía alguien que comprara combustible, pero al mismo tiempo pagaban IVA. Ahí existía un mismo hecho generador, un mismo sujeto pasivo y por lo tanto acaecía el quebrantamiento de ese artículo 243 constitucional. Se vulneraba un principio como tal. Uno de los impuestos, y eso se eliminó, pero penosamente le buscaron una figura, ¿ya? Que, dicho sea de paso, es huizachá, pero les funcionó. Y fue eliminarlo como un impuesto, óigase bien, ¿ya? Al consumo, pero de igual forma lo trasladaron como un arancel. Y hoy en día lo siguen cobrando. Lo único que lo cobran como un derecho arancelario para poder nacionalizar ese tipo de importación de productos. Más adelante vamos a profundizar sobre el tema. Sin embargo, menciono, pues, porque era uno de los productos gravados 2 veces como tal. Hay un servicio que estaba grabado 2 veces también, y era precisamente el impuesto sobre boletaje aéreo y el impuesto al valor agregado. Ustedes llegaban, compraban un boleto aéreo y tenían que pagar el 10% sobre boletaje aéreo y el 12% por concepto de IVA. Y aquí viene lo interesante. Existía doble imposición. Vino, en este caso sería la Cámara de Compañías Navieras, impugnaron y lo declararon inconstitucional, ¿verdad? Lo único es de que este 10% ingresaba a las arcas, no del Estado, sino que del INGUAT. Actualmente queda una actividad de servicio. Y esa actividad de servicio es el pago de 10% sobre hospedaje que le corresponde al INGUAT y el 12% de IVA que va para el Estado como tal. De esa cuenta hay doble imposición. Y ahí no importa, óigase bien, no importa el tipo de servicio de hospedaje, ¿verdad? Ahí cualquier tipo de servicio de hospedaje paga 10% por concepto de hospedaje y 12% por concepto de IVA. La diferencia es de que ese 10% se lo pagan al INGUAT. Ya lo decía en un inicio, en la clase inicial, recuerdo haberlo mencionado, y era que en realidad, a pesar de que la ley establece que es un impuesto sobre hospedaje, eso en realidad, por ser una resolución de la junta directiva, en este caso de el INGUAT,
pasa a constituirse más que en impuesto, en un cuasi tributo como tal, porque no ingresa al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Ya ahí nos lleva entonces a que debemos precisamente de estar atentos, porque de un rato a otro, aquí nadie se ha pronunciado, el servicio hotelero no le conviene o no le interesa porque no son ellos los que lo pagan. Los usuarios son los que cancelan dicho impuesto como tal. Bueno, esa es una de las formas de poder analizar cómo tenemos la obligación de contribuir, cómo hay un principio de legalidad, pero también cómo subsiste un principio de capacidad de pago como tal. Me detengo y pregunto, ¿tienen alguna inquietud hasta ahí? De mi parte, no, licenciado. Muchas gracias. No, licenciado, todo está claro, muchas gracias. Bueno, aquí hay que entrar a considerar algo. El Estado, entonces, en esa recaudación o esa obtención de sus recursos, ya analizábamos a grandes rasgos cómo va a explotar su propio patrimonio, cómo va a trasladar una imposición de tributos, ¿ya? Pero también hay un crédito público que puede ser interno y externo como tal. Y ese crédito público como tal, ya en última instancia, pues es aquella función que el Estado en algún momento puede obtener para efectos de la financiación de presupuestos generales de ingresos y egresos de Estado, pues una serie de acciones administrativas que le permitan obtener un financiamiento local. Un financiamiento local o un financiamiento a nivel precisamente de instituciones internacionales. Ejemplo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Integral, el Banco Centroamericano en su momento, ¿ya? Instituciones que, dicho sea de paso, le van a permitir al Estado, pues según ciertos requisitos, ¿ya? Poder obtener esas líneas de financiamiento. Las mismas instituciones financieras locales le pueden otorgar crédito al Estado, ¿ya? Ahora bien, para poder obtener esa línea de crédito es indispensable que se demuestre la capacidad que se pueda tener para efectos de recaudar y poder pagar en un momento determinado. ¿Qué pasa cuando uno solicita un crédito? Cuando uno va a una institución bancaria, hay varias formas de poder obtener un crédito. Una de las primeras formas es obtener para una persona individual, es poder obtener un crédito fiduciario. El fiducio implica que alguien le va a servir de fiador a alguien y que ese alguien puede obtener la línea de crédito, pero por supuesto presentando una constancia de ingresos y al mismo tiempo presentando quién pueda venir y responder por esa deuda. Hay otro tipo de financiamiento que es pignorando algunos activos. La pignoración no implica más que el venir y grabar. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero hay quienes ofrecen crédito sobre determinados vehículos y le establecen ahí, va, de su vehículo en garantía y sigue circulando. ¿Ya? Por supuesto, hay una serie de requisitos para efectos de poder obtener ese tipo de crédito. Una persona, para empezar, tiene que comprar un seguro que garantice contra robos, contra daños a terceros, no la de Arjona, contra daños a la propiedad de terceros o bien contra la destrucción del mismo vehículo. ¿Para qué? Para que la arrendadora o la sociedad financiera privada pueda venir y recuperar en caso de destrucción, en caso de robo del vehículo, la línea de crédito como tal. Por supuesto, reclamando el seguro como tal.
Y hay créditos que uno como persona puede obtener a través de la hipoteca de un bien inmueble. ¿Ya? Y ese bien inmueble, en última instancia, pues pasa a tener una notación y es la garantía para efectos del cumplimiento de la obligación como tal. Eso es uno como persona individual. Ahora bien, viene el Estado. El Estado puede venir y obtener créditos a través de la colocación de cenivacus o de bonos que en algún momento el Banco de Guatemala traslada a la sociedad como tal. El banco puede también obtener, perdón, el Estado, disculpen, el Estado puede obtener una línea financiera, por ejemplo, con cualquiera de las instituciones, ya sea transnacionales, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, que no es más que una institución que administra todas las reservas del Banco Mundial. Ese es un juego. ¿Verdad? Cada país tiene la obligación para efectos de mantener su nivel de tipo de cambio o de conversión de la moneda nuestra hacia lo que es la moneda dolarizada, que es la que rige en este ámbito del continente americano, y para algunos, óigase bien, ¿verdad? Algunos países a nivel internacional tienen como referencia el tipo de cambio dolarizado como tal. Sin embargo, debemos de entrar a considerar entonces que para efectos de poder mantener ese tipo de cambio estamos obligados a mantener cierta cantidad en depósitos actualmente, después de la década del 80, en dólares en el Banco Mundial o inclusive en el Fondo Monetario Internacional. Pues son dos instituciones que nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de esa Segunda Guerra Mundial, el famoso proceso de desmonetización oro, papel moneda, oro plata, papel moneda, fue muy impactante. Todo el mundo tenía reservas internacionales en oro depositados en el Banco Mundial. ¿Ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, allá por la década del 40, nace el Banco Mundial, nace el Fondo Monetario Internacional. El fondo venía a hacer como las funciones que tiene la superintendencia de bancos fiscalizando a todas las instituciones bancarias de nuestro país. Dejémoslo así, como algo muy similar. Pero llega el momento en que don Metiche, decimos nosotros, Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial tenía suficientes reservas, ya no oro plata, sino que en dólares. Más adelante explicaré ese proceso monetario si a alguien le interesa. ¿Y qué pasa al final? Nuestras reservas se convierten en dólares, ¿verdad? Y a raíz de ese momento tenemos una cantidad de dólares depositadas en Banco Mundial, pero no solo nosotros, la mayoría de países del continente americano. Y cada uno es como que el Banco Mundial nos hubiese comprado nuestro oro, o le hubiese comprado el oro al resto de países. Y en lugar de oro, se depositaron dólares. ¿Ya? Ese proceso de devaluación del dólar, ¿quién lo sufre? Todos los países que tienen reservas en dólares como tal. Si existiera una apreciación, que es elevar el precio de la moneda, pues estaríamos favorecidos. Pero casi siempre se da una depreciación, es decir, disminuye como tal. Bueno, viene don Metiche, Fondo Monetario Internacional, y lo que empieza es a endeudar a la mayoría de países del continente americano colocando esas reservas y pagando, en este caso, al Banco Mundial una tasa ínfima, pero sí cobrándole una tasa que el gancho era darles 1, 2, hasta 5 años de gracia para efectos de principiar a pagar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
Pero lo que no, la mayoría de países no contemplaban era que dejaban una tasa de interés abierta. Entonces, al momento de la negociación, la tasa podría estar en un 2-3%. Pero como estaba abierta después de 5 años, era una tasa que se elevaba a 5, 6, 8%. Es pura estrategia. Pero esa es una regla sagrada de las finanzas. Y ojo, de las finanzas en sentido general. Y la regla sagrada de las finanzas es que quien tiene el dinero es quien traslada las reglas como tal. Y el que no tiene la plata, pues, ¿qué le queda? Aceptar. Ya. Bueno, en ese contexto, entonces, estas instituciones, retomo el tema, son las responsables de evaluar la masa de circulante en cada uno de los países. Y de ahí el tipo de cambio, ¿ya? Que tenga ligeras fluctuaciones o que tenga fluctuaciones importantes. Hay una serie de políticas económicas con cuentas nacionales que permiten entonces que surjan instituciones a nivel de finanzas desde el punto de vista de control público y desde el punto de vista de control privado. ¿Para qué? ¿Ya? Para mantener el tipo de cambio lo más estable, para mantener la administración de esas reservas. Ejemplo, surge el Banco de Guatemala. Pero la institución máxima en este país, y alguien me hizo el favor de leer el 132 de la Constitución Política, es Junta Monetaria. Junta Monetaria pasa a ser institución básica, 8 integrantes que deciden el quehacer financiero de este país. Tasas de interés activas, tasas de interés pasivas, tasa líder, porcentaje de encaje bancario, porcentaje de encaje legal. Y desde ahí, ¿ya? La sumisión, por ejemplo, de lo que es la superintendencia de bancos, que como institución depende de Junta Monetaria. Y es la responsable de fiscalizar toda la banca privada. Y es la responsable no solo de fiscalizar, sino que de sancionar cualquier, óigase bien, desfase que pueda tener la banca privada, de intervenir, de liquidar hoy en día. Bueno, bajo ese contexto, entonces, las finanzas de este país mantienen control sobre las mismas, Junta Monetaria, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Finanzas Públicas, ¿ya? La Contraloría General de Cuentas por tema de ejecución, la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿ya? Y de ahí vamos a partir entonces que sobre ese proceso de recaudación, las finanzas de este país tienen dos grandes subgrupos: el grupo público y el grupo privado. Para efectos del curso, nos vamos a olvidar del grupo privado. Bancos privados, sociedades financieras, grupos financieros, sociedades financieras privadas, casas de bolsa, casas de cambio, eso no lo vamos a analizar. Solo vamos a analizar Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala. Mencioné en su momento la misma ley monetaria por tema de acuñamiento de dinero, de emisión de papel moneda, en otras palabras, Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración Tributaria, y no digamos, ya, Contraloría General de Cuentas de este país. Me detengo un momentito, solo les pregunto, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Creo que es el momento oportuno para seguir desarrollando esa actividad que tiene que ver con la recaudación y cómo funciona la colocación de deuda. Bueno. No, licenciado, yo no.
por ahí, bueno, no sé, ¿verdad? Si era no todos o alguien por ahí se quedó con alguna inquietud. Todo claro, dice. Bueno, si tenemos todo claro, entonces, dentro de lo que es este proceso, óigase bien, de gestión y administración de los recursos, vamos a encontrar a la primera gran institución del Estado. Y me refiero concretamente a Junta Monetaria. Si alguien me ayuda, por favor, podríamos venir y analizar lo que es el 132 de la Constitución Política de la República. Ahí ustedes van a encontrar que todo lo que tenga que ver con política monetaria, cambiaria y crediticia, ¿ya? Es una de las funciones que le corresponden a Junta Monetaria, siendo Junta Monetaria la entidad máxima en materia financiera de este país y que, dicho sea de paso, pues tendrá la responsabilidad, aquí viene lo interesante, ¿no? Tendrá la responsabilidad de que en algún momento pues pueda venir y establecer aquella política en materia cambiaria, bajo un sistema de banca central, bajo un sistema de supervisión. Y es ese mismo artículo 132 el que le da nacimiento al Banco de Guatemala y le da nacimiento también a la Superintendencia de Bancos. Ese proceso de observación, ese sistema de, óigase bien, de control bajo un sistema de banca central, esa vigilancia le va a permitir entonces que el Banco de Guatemala pueda venir y tener ley propia. Y esa ley propia le va a permitir tener patrimonio propio, funciones propias. Y la vamos a desarrollar, por favor. Junta Monetaria, entonces, tendrá cierto proceso de composición para el cumplimiento de esa potestad exclusiva del Estado, que es emitir y regular moneda. Formular esas políticas, no solo que generen y mantengan, y cuando digo generen es crear o mantener condiciones cambiarias, condiciones crediticias. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Para que la economía de este país se pueda desarrollar de forma ordenada. Los integrantes, en este caso, de Junta Monetaria, pasan a ser 8. El presidente, óigase bien, el presidente de Junta Monetaria, quien también lo va a hacer del Banco de Guatemala, es el responsable de coordinar, me refiero al presidente, no al banco, de coordinar todo ese tipo de política. Aquí me detengo y les digo, viene el ciudadano presidente, ¿ya?, quien dirige el organismo ejecutivo y de una terna nombra al presidente del Banco de Guatemala. Es un cargo político. No solo va a administrar el único banco estatal responsable de custodiar las reservas internacionales y con otro tipo de funciones, sino que también va a ser responsable de dirigir Junta Monetaria. No sé si les queda claro ese punto. Si no, lo amplío, por favor. Licenciado, disculpe, ¿podría ampliarlo? Sí, no tenga pena, licenciada Flores. Bueno, vean pues, el presidente del Banco de Guatemala, si ustedes revisan el decreto 16-2002, esa es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Ahí vamos a encontrar que el presidente del Banco de Guatemala será nombrado por el presidente de la República y tendrá una serie de funciones.
Pero entre las distintas funciones, aquí viene, es responsable de dirigir y presidir la autoridad máxima en materia financiera, que es Junta Monetaria. Entonces tiene doble cargo. Preside Junta Monetaria, pero también preside el Banco de Guatemala. Es un puesto político. Segundo integrante de Junta Monetaria, el ministro de Economía. El ministro de Economía tiene mucho que ver desde el punto de vista de la autorización de aquellas políticas, de la autorización de una serie, óigase bien, de sociedades, de empresas que tiene como tal. Cualquiera me diría, sí, pero eso le corresponde al registro mercantil. Sí, pero el registro mercantil depende, es una dependencia del Ministerio de Economía como tal. ¿Ya? Entonces encontramos presidente del Banco de Guatemala, ministro de Economía, que es cargo político también. Vamos a encontrar a un ministro de Finanzas Públicas, que también es cargo político. Y aquí viene lo interesante. El ministro de Finanzas Públicas, ¿verdad?, casi siempre está porque es el responsable de trasladarle al Ejecutivo, por ejemplo, los proyectos de presupuesto, de llevar la contabilidad del Estado, de llevar una dirección general de bienes del Estado, el control sobre los inventarios de bienes del Estado, de tener el control sobre la cuenta nacional del Estado, que es Tesorería Nacional, que es una cuenta aperturada en el Banco de Guatemala. Entonces, vean pues las funciones que en algún momento se van dando. Ya solo ahí llevamos 2 ministros y un presidente del Banco de Guatemala, 3 integrantes. El cuarto integrante, un ministro de Agricultura de este país. El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de este país es el responsable dentro de Junta Monetaria de trasladar todo aquel tipo de política, de proyectos, óigase bien, de producción o aquellas producciones, porque el país es catalogado eminentemente agrícola como tal. Ya tenemos 3 ministros y un presidente del Banco de Guatemala. Son 4 cargos políticos. Aquí viene el quinto, representante del Congreso de la República. El representante de los diputados del organismo legislativo ante lo que es Junta Monetaria también es un cargo político. Ya tenemos 5 integrantes. Y viene entonces un sexto representante que es un miembro, óigase bien, electo por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. En pocas palabras, un representante del CACIF ante Junta Monetaria. Ese es el sexto integrante. Hay un séptimo integrante que tiene que ver con, aquí ya viene, ¿va?, un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o de las juntas directivas de los bancos privados. Es el séptimo representante. Y el octavo representante es un miembro electo por el Consejo Superior Universitario. ¿Ya? Y el Consejo Superior Universitario, penosamente, no voy a hablar mal de mi alma mater, de mi mamá como tal, pero hay que tomar en consideración, ¿ya?, que muchas veces va viciado, muchas veces, y debe ser alguien totalmente técnico, óigase bien, técnico, para efectos de aportar salidas financieras y económicas a este país. Entonces, resumo, los 8 integrantes, presidente del Banco de Guatemala, quien a su vez preside Junta Monetaria, ministro de Economía, ministro de Finanzas Públicas, ministro
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque así se llama el ministerio. Quinto, el representante del Congreso de la República. Sexto, el representante de las coordinadoras de cámaras empresariales aglutinadas en el CACIF. Séptimo, el representante de los consejos de administración de los bancos privados. Y octavo, el representante del Consejo Superior Universitario. Estas 8 personas deciden por la capacidad financiera pública de este país. Si el Estado se puede endeudar, el tipo de tasa de interés, el tipo de cambio de referencia, ¿ya? El encaje bancario, ¿ah? Son herramientas que se utilizan y que vamos a ver cuando desarrollemos las actividades o funciones del Banco de Guatemala para efectos de poder interpretar detenidamente cómo ese sistema financiero público tiene precisamente en algún momento la manipulación de algunas cuentas de tipo nacional, como por ejemplo el famoso PID. A ver, licenciado Marroquín, cuénteme. Doctor, buenas noches. Mire, me surgió una duda. Como usted acaba de comentar de que estas 8 personas tienen la capacidad, ¿verdad? Para, en este caso usted mencionó de que si el país podía, pues en este caso, endeudarse. Es decir, al momento de que el presidente en esta pandemia hizo los préstamos, es decir, el presidente tuvo que abocarse a ellos, doctor, o únicamente fue pues por la situación sanitaria que vive el país. No, tuvo primero que solicitar un informe técnico a Junta Monetaria dictaminó favorable, se trasladó al Congreso de la República y el Congreso les aprobó esos 7 millardos de dólares para que pudieran endeudarse. ¿Estamos ahí, distinguido? Sí, doctor. Sí, gracias. Bueno, y es ahí donde penosamente se manipulan las cuentas nacionales. Yo les voy a dejar, por ejemplo, aquí ahorita en el chat, por ejemplo, lo que es el PIB. Todos escuchamos ese término, todos escuchamos ese término PIB como tal. Pero aquí hay algo interesante, ¿va? La primera pregunta, solo disculpen, no encuentro en esta charada lo que es el... Déjenme ver, que no encuentro. Sí sé dónde lo marca la máquina, pero no me marca el igual, el signo igual. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar, por favor. Quería dejarles. Déjenme ver. No. Mil disculpas. No soy tan tecnológico y esta charada no me permite en algún momento hacer control tampoco. Trasladarles lo que es el signo igual, pero esto es igual a lo que es el gasto más, aquí sí, déjenme, más la inversión, más, aquí ya viene, bueno. Licenciado, el signo igual lo puede hacer con Shift y el 0 numérico de arriba, de parte de arriba, el teclado. Permítame, sería con Shift y 0. Shift y 0, va, déjeme ver. Muchas gracias. Y bueno, ahí tenemos PIB es igual al gasto más la inversión, más, aquí ya viene, vamos a ver, sería Shift, bueno. Vamos a aperturar paréntesis, que sería importaciones menos una X, que sería exportaciones menos, perdón. Cierro paréntesis, luego más, menos, variaciones en un inventario. Ejemplo, ahí estamos.
Yo les trasladé una ecuación, que el PIB es igual al gasto más el ingreso, más las exportaciones, menos importaciones, más menos la variación en impuestos. Ese tipo de ecuación mide, es lo que integra esa cuenta nacional, que es el Producto Interno Bruto. Y esa cuenta es la que nos permite poder establecer el crecimiento o el retroceso de crecimiento o estancamiento que pueda tener el país. El gasto se refiere a todo tipo de gasto, gasto público, gasto privado. Los ingresos, aquí vienen, se refieren a todos los ingresos que pueda obtener el Estado más los ingresos del sector privado. Pero ojo, pero los ingresos que puedan tener como resultado de esa balanza comercial entre paréntesis, que son las exportaciones menos las importaciones, o importaciones versus exportaciones, estamos ahí. ¿Y qué pasa al final? Que esa balanza la manipulan dándole ingreso a todas, oígase bien, a todas las remesas que vienen del exterior. Y ahí ya les desnaturalizaron el PIB. Miren, es triste escuchar un informe de gobierno, y no tengo nada en contra del señor, pero técnicamente es desastroso escuchar que tenemos un crecimiento de un 7% que no se daba dentro de los últimos 40 años. Por Dios santo, ¿ya? Habría que ver si realmente ese proceso de medición incluye o no incluye remesas. Las remesas no se producen acá, esas se producen en el extranjero. Y dicho sea de paso, por mucho que fuera un ingreso que viene a Guatemala, ¿ya? Al no producirse, lo único que va a generar ese tipo de manipulación es inflación tarde o temprano. Y esa variación, el que es lo último más menos, BI, que es variación en los inventarios. Buenas carreteras, hay un valor de inventarios mayor. Malas carreteras, malos establecimientos educativos, hay una baja en el valor de los bienes de inventarios como tal. ¿Ya? Entonces, cada uno debe tomar conciencia que aquí no se trata de que nos digan que estamos creciendo, sino que el impacto y la situación económica está golpeando. ¿Ya? Habría que revisar realmente cómo en algún momento se midió ese crecimiento. Y muchas veces también es penoso, ¿no? Porque todo el mundo dice, el PIB tuvo un crecimiento, pero el PIB, óigase bien, aparte que digan que tuvimos un crecimiento económico, aparte de eso, pero el PIB, que es el que mide en todo este conjunto de elementos, cuando se dice tuvo un crecimiento de un 7 o pensemos un 3%, y resulta ser de que teníamos un PIB negativo de 4%. Y como tuvimos un crecimiento, pero el crecimiento es negativo, entonces retrocedimos 3%, pero nos endulzan el oído con porcentajes manipulados. Yo creo que esto va para largo. Desde ya, pues nos conectamos ahí en 15 minutos, por favor. Hagan ahí el descanso y con todo gusto el día jueves, si hay algo más que ampliar al respecto, lo podemos abordar. Nos escuchamos en 15 minutos en el otro link, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Liz. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bueno. Gracias.